Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Vamos al tema. Escuchamos el domingo pasado un mensaje presidencial con una interminable lista de anuncios y ofrecimientos, donde destaca la propuesta de creación de un superministerio de infraestructura. La creación de este nuevo ministerio solucionará el enorme problema de las brechas sociales y la falta de conectividad en el país. Hace un año se lanzó la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, con la misma misión y ahora se le sustituye. ¿Será posible lograr resultados con los mismos ingredientes? Esto es, personal no calificado, vicios de gestión, que arrastran los organismos que van a integrarse al Ministerio de Infraestructura. ¿Cuáles son los problemas de fondo que impiden el cierre de brechas y se traducen en una pésima calidad del gasto de obras? Para analizar estos temas me acompañan esta noche Paola Lasarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, Leoni Roca, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, y Álvaro Quisgandría, economista, exdirector ejecutivo de Proinversión. Muy buenas noches a ustedes tres, bienvenidos. Paola, en su mensaje presidencial del 2023, hace un año, Dina Boluarte presentó a la ANIN como la nueva entidad a cargo de impulsar la ejecución acelerada de proyectos estratégicos, incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura que habían actualizado del 2022 al 2025. Ahora anuncia que la ANIN será absorbida por el Ministerio de Infraestructura. ¿Dio resultado la ANIN? ¿Qué impresión te causa este cambio de rumbo? Bueno, gracias Gonzalo. Creo que es bastante prematuro poder calificar si la ANIN funcionó o no funcionó porque prácticamente no se le ha dejado trabajar, ¿no? Fue un anuncio efectivamente de la gestión anterior, el discurso anterior, y la ANIN tenía un poco la premisa de... Era el plato fuerte del discurso anterior. Así es, y tenía un poco la premisa de ir trabajando de manera gradual, con convenios para algunos proyectos emblemáticos y sobre todo con este enfoque de reconstrucción con cambios o de, más que reconstrucción con cambios, las obras de emergencias por fenómenos del Niño. Entonces, ahora se ha propuesto un Ministerio de Infraestructura que a mi criterio no es suficiente porque, como bien has dicho, hay ingredientes que no están siendo considerados en esta pseudo reforma. La organización o la fusión de distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda, del Midagri o del MTC no necesariamente va a reducir o va a racionalizar los procesos o los tiempos. Por ejemplo, hay un tema muy particular. En el caso de los temas ambientales, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay una dirección. Como no va a pasarse las obras concesionadas del ministerio, sino solamente se va a hacer obra pública desde el Ministerio de Infraestructura, quiere decir que van a haber dos direcciones ambientales, una en infraestructura, en el nuevo ministerio, y otra en el MTC. Lo mismo sucedía o sucede en el Ministerio de Educación. PRONIET tiene una dirección que hace las evaluaciones ambientales y también tiene otra en el PRONIET que hace lo mismo. Entonces, si es que solamente se está viendo la fusión de ciertas unidades ejecutoras, ¿cómo se está pensando los procesos o las condiciones habilitantes, mantenerlas o, no mantenerlas, pero al menos trabajarlas de una manera distinta? Ese es el tema ambiental, pero el tema, por ejemplo, predial tampoco se está abordando. Entonces, me parece que es una propuesta un poco más política que técnica, que va a estar sometida al análisis del Congreso. Sin embargo, si es que va a ser una realidad, tenemos que ver la forma de ver que trabaje o que funcione. Esperaría que haya un análisis más técnico de parte del Congreso, porque, y acá viene un tema, se dice, y voy a ceñirme al Ministerio de Transportes con el que conozco más, infraestructura, pero la infraestructura ferroviaria o aeroportuaria se sigue manteniendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué criterio se ha utilizado para solamente escoger las obras viales, o sea, Provías Nacional y descentralizado, y no lo que es la formulación de los estudios para aeropuertos que no son concesionados o que finalmente van a servir para ser concesionados? La Dirección de Aeronáutica Civil ha demostrado que es bastante lenta haciendo esos estudios. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio de hacer un Ministerio de Infraestructura para solamente un modo de transporte en lo que corresponde a transporte y en el caso de saneamiento solamente el PNCU, el PNCR y no CEDAPAL? Sí, un poco misterioso, ¿no? Leoni, hablemos de planes. El nuevo Ministerio de Infraestructura tiene entre sus funciones elaborar y proponer el Plan Nacional de Infraestructura. Resulta que el 2019 se lanzó el PNIC,
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, donde se identificó una brecha de corto plazo de 117.000 millones de soles y una cartera de 52 proyectos estratégicos por 100.000 millones de soles. Resulta que 5 años después, el gasto ejecutado en esos proyectos no supera el 9% de su presupuesto. Y eso que entre el 2019 y el 2023 se devengaron nada menos que 111.000 millones de soles en los sectores involucrados. ¿Por qué pensar que ahora sí van a cumplirse los planes de infraestructura con el nuevo Ministerio de Infraestructura? Es difícil pronosticar qué va a pasar, ¿no? Pero yo sí creo que, como dicen, lo más importante siempre es tener un buen diagnóstico para, sobre la base de tener bien diagnosticada la enfermedad, saber cómo combatirla, ¿no? Y está claro que en el diagnóstico la dispersión que tenemos hoy día en los temas de infraestructura es gigantesca. Construimos colegios donde no hay agua, ponemos conectividad a internet donde no hay luz, ponemos paneles solares y no ponemos otro tipo de facilidades, promovemos proyectos como MAGES o como el mismo Chancay y no se ven temas de vivienda o temas de saneamiento o las necesidades de educación o de salud. Entonces, tener una entidad que aglutine las distintas miradas de necesidades de infraestructura con una aproximación territorial, es decir, en este territorio que es turístico necesitamos esta lista de cosas y la vamos a hacer en este orden, es fundamental. ¿Eso lo resuelve este proyecto? Claramente no, porque por ejemplo, CEPLAN tiene un montón de data. ¿Dónde queda CEPLAN en todo este juego, ¿no? Si uno tiene esta mirada de largo plazo de hacia dónde vamos, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, a empezar a aglutinar es una buena idea, ¿ya? Dicho esto, al momento de aglutinar tú empiezas a planificar, en fin, pero esto tampoco se puede hacer de un día para el otro. Pretender que en 2 años vas a juntar todos estos programas, yo creo que acá lo que hay que hacer es una mirada como de propósito, vamos hacia esto, y probablemente en el proyecto de ley lo que sería ideal es que se habilite a que por decreto supremo se vayan jalando y ordenando funciones, y en fin, de tal manera que sea un trabajo en desarrollo, porque va a ser muy difícil prever desde ahora cuál es el mejor arreglo por estos temas ambientales, por los temas prediales, en fin. En el camino se irá viendo y se va ajustando y se va ajustando. Ahora jalamos PRONIET, ahora jalamos temas ambientales, jalamos temas prediales o contratamos al ministerio para que los haga, se irá viendo. Y yo creo que ese se irá viendo, tiene que quedar delegado desde el germen, desde la creación del ministerio, para que se haga por decreto supremo para tener más flexibilidad y poder avanzar, ¿no? Y no quedarnos congelados. Si se va a cumplir el plan o no, vamos, pronóstico reservado. Es mucho más que un ministerio, es gente, procesos, control, contraloría, hay muchos temas involucrados que no se resuelven con este proyecto. Además que sería el primer plan que se cumple en el país desde que tengo recuerdo. Álvaro, una justificación para el nuevo ministerio es la incapacidad de ejecución del gasto en infraestructura de salud y educación que está a cargo del Ministerio de Salud con el PRONIS y del Ministerio de Educación con el PRONIET respectivamente. ¿Tú crees que pasar al Ministerio de Infraestructura estas responsabilidades puede servir para mejorar los resultados? Hay una pregunta previa que es fundamental, sí. ¿no? Que si va o no a asegurar que los servicios de infraestructura estén allí. En el fondo, cuando hablamos de infraestructura, lo importante, los goles, son los servicios de infraestructura. Y a veces, por ponerlo en términos futbolísticos, nos quedamos en el chocolate, ¿no? Que es las adjudicaciones y luego el avance en la fase de construcción, que a veces queda a la mitad. Y cuando uno comienza a ver en dónde se comienzan a presentar los problemas centrales, es cierto que tenemos baja ejecución, pero peor aún son los resultados cuando pasamos de la adjudicación a la construcción y peor todavía de la construcción a que los servicios estén ahí disponibles con buena calidad y mantenidos de forma permanente. Creo que esa parte no la estamos mirando en esta reforma y es la parte central, es el objetivo central. Entonces, yo creo que sí se puede ganar centralizando algunas funciones, algo de efectividad en algunas áreas, en tener un manejo centralizado, por ejemplo, la expropiación de predios, tener una entidad centralizada que tenga el expertise, la capacidad de hacerlo para todos los ministerios o para todo un programa podría ayudar, y así una lista de cosas. Pero eso es más operativo. Y yo creo que en donde estamos hoy, venimos fallando desde hace mucho tiempo, es en la necesidad de tener una centralización de la toma de decisiones en dos sentidos, ¿no? Uno, qué proyectos priorizar,
y otro qué instrumento se usa para llevar adelante cada proyecto. Y eso tiene que venir a un nivel que no es operativo. En la práctica tiene que venir en una discusión que tiene que darse o a nivel del Consejo de Ministros o al nivel de alguna forma, como mencionaba Leonie, de involucramiento del ente planificador del Estado, pero esa toma de decisión de alto nivel creo que no se está dando y al final muchos de los problemas que hay en ejecución tienen que ver con proyectos que no avanzan porque la toma de decisión estuvo mal. Estuvo mal, no sustentada en buenos estudios, en algunos casos, digamos, priorizando el tiempo, es decir, tratar de sacar los proyectos antes de que estuvieran suficientemente maduros, en algunos casos por corrupción, y en algunos casos tiene que ver también con que no se hace este análisis de si un proyecto debió ir por obra pública o por APP de una manera digamos, bien sustentada. Y eso al final se refleja en que hay proyectos que tienen luego que retroceder para corregir esas decisiones. Y es ahí en donde creo que se encuentran los retrasos más grandes. Es decir, al final en la parte operativa se reflejan todos estos temas. O incluso antes, en proyectos en los que hay adjudicación, por ejemplo, y luego no llegan a ejecutarse porque en una APP no se llega el cierre financiero, o sea, toma muchísimo tiempo llegar al cierre financiero, o en obra pública porque en algunos casos no están las condiciones para pasar de la adjudicación a la fase de construcción, a pesar de que el contrato lo establezca, ¿no? Cierto. El mensaje presidencial, Paola, anunció un cuantioso gasto en obras, pero se gasta muy mal. Según la Contraloría, hay más de 2.300 obras paralizadas por 33.000 millones de soles, que son la punta del iceberg. Junto a esto tenemos 125.000 obras públicas abandonadas, con un monto devengado inútilmente de unos 130.000 millones de soles, que son el iceberg. Y las brechas siguen creciendo pese a que en los últimos 5 años se devengó 111.000 millones de soles. ¿Para qué sirve tanto gasto? ¿Para qué sirvió tanto gasto? ¿Podrá el nuevo Ministerio de Infraestructura mejorar la calidad del gasto en obras públicas? Eso va a depender de que se le dé dientes al ministerio nuevo. Por ejemplo, en una de las disposiciones del proyecto de ley se habla que el personal pasa bajo el mismo régimen hasta que se pase al tránsito del servir. Pero en la práctica para todos los ministerios eso significa, o sea, lo pongo muy sencillo, yo trabajadora, ingeniera nombrada de Provías Nacional, puedo o no estar de acuerdo o no con pasar al tránsito de servir y ser servir o ser gerente de servir. No hay una obligatoriedad. Entonces, en buena cuenta, no se están dando las condiciones habilitantes para poder hacer de este ministerio un ministerio distinto a lo que es Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, PRONIET y PRONIS. Claro que se pueden ahorrar algunos procesos en algunas fusiones de procesos, sin embargo, si no tienes el personal requerido, no lo vas a poder hacer. Lo segundo es de que tampoco he visto en la norma que se permita al Ministerio de Infraestructura, se está limitando solamente a que haga o que ejecute obras a través de la ley de contrataciones, mientras que también podría hacerlo como obras por impuestos o como contratos de gobierno a gobierno. No está en el proyecto de ley explícito, ergo se concluiría de que solamente puede hacer ley de contrataciones y ahí le estás cortando un poco el margen de maniobra que puede tener para hacer otro tipo de proyectos. Por ejemplo, en educación o en salud, que hay bastante casuística en obras por impuestos. Entonces, va a depender mucho el éxito de la gestión de la calidad del gasto si es que realmente le das las condiciones para que ello suceda. Personal, herramientas, en algunos casos fast track y sobre todo voy a insistir en el tema ambiental, predial, porque hay algo que de repente no es muy, para obras grandes muy claro. Serfor es un opinante en casi todos los proyectos de transporte en puertos, aeropuertos y carreteras, para modificaciones sustanciales o para modificaciones, digamos, menores del estudio de impacto ambiental. El Serfor pertenece al Midagri. No quiero decir que el Midagri se fusione con el MINAM en absoluto, pero todo este tema, rondas de opiniones para las modificaciones de instrumentos de impacto ambiental en proyectos de transportes es realmente tortuoso. Entonces, no se menciona nada. Quizás lo que se puede hacer es
dejar una agenda, o como bien dice Leoni, poner claro de que se va a ir trabajando de manera secuencial el resto de la reforma de infraestructura, porque si solo se queda en la creación del ministerio, simplemente es trasladar los problemas de todos los ministerios existentes a uno nuevo. Bueno, sí, pues cambiar el nombre no soluciona problemas. Y los problemas de gestión no se resuelven con normativa. Por eso, mucho menos con anuncios de nuevos ministerios. Leoni, ¿qué hacer para atacar? Sé que la pregunta es media ampulosa, pero tú conoces el tema profundamente. ¿Qué hacer para atacar la raíz de los problemas de la casi nula gestión del gasto público? Es que en verdad no es magia, ¿no? Si tú tienes la gente adecuada y si tienes los procesos adecuados, que son procesos donde además no son este típico proceso del sector público donde A le consulta a B, de B pasa a C, de C pasa a D, de D pasa a E. Además A, B, C, D, E están dispersos a lo largo y ancho o de un ministerio o de varios ministerios, entonces los tiempos se hacen interminables. Para el momento que licitas una APP, una obra por impuesto o una obra pública, los expedientes están súper desactualizados, tienen 7 años, 8 años dando vueltas por todo el sector público. Y entonces aparecen los adicionales de obras y todo. Naturalmente, van a aparecer igual, porque el adicional de obras es como tener un apellido en la construcción. Nos pasa cuando construimos una casa, hay adicionales de obras siempre. Pero evidentemente con expedientes que tienen tanto tiempo, esto se presenta con mucho mayor frecuencia. Entonces, yo creo que, nuevamente, la idea de tener un Ministerio de Infraestructura a mí no me parece una mala idea, ¿ya? Lo que creo es que no estamos teniendo un diagnóstico correcto del tamaño del problema y de la cantidad de capas de cosas que hay que hacer. Simplemente, como dice Paola, como ha dicho Álvaro, juntar a los señores de siempre, la misma gente, con los mismos procesos, las mismas leyes, todos en el mismo edificio, no va a resolver el problema. No va a resolver el problema. Acá tenemos desde problemas de cómo se maneja la planificación y la presupuestación. No sé si existe la palabra presupuestación, pero el hacer presupuestos, ¿no? En cualquier país razonable, si tú planificas algo, lo pones en el presupuesto. Y eso es lo que se ejecuta. No empiezas negociaciones, idas y vueltas al Congreso, un día sí, 3 días no, saco esto, meto esto, no, mejor no sé qué. Entonces cosas que ya estaban muy avanzadas se paran porque alguien quiere otro proyectito. Y así no logramos avanzar nada, no hay prioridades. Entonces, nuevamente, tenemos un bosque de ese tamaño en el cual un arbolito es meter a todos dentro de la misma caja. Pero es uno de los árboles del bosque. Y la preocupación que yo tengo es que no siento que haya ninguna conversación, que confío que el Congreso abra esta conversación de cuáles son los otros árboles y cómo hacer para mirar en su integridad el bosque, de tal manera que esto pueda empezar a ser ordenado. Lo que sí es cierto es que como estamos ahorita, vamos a seguir ejecutando mal, lento, deficientemente, con obras paralizadas, sin poner en servicio, que al final del día lo que importa no es el fierro y el ladrillo, el cemento, sino lo que importa es el servicio, ¿no? ¿De qué nos sirve construir un montón de hospitales de altísima complejidad si no hay neurólogos, no hay médicos, de especialistas? Entonces tenemos montones de hospitales súper sofisticados sin médicos que meter adentro, ¿no? Entonces ese es el tipo de discusiones que tenemos que empezar a tener para hacer más eficiente la inversión. Es muy cierto, Álvaro, en 1 minuto o máximo 2 porque se acaba el tiempo. ¿Qué piensas del tamaño de presupuesto que debe estar a cargo de este nuevo ministerio? Son más de 17.000 millones de soles, lo que lo convierte en la entidad más poderosa y con más presupuesto del Estado. Evidentemente eso es un reto enorme de manejo que va a implicar que pueda incorporarse, prácticas de primer nivel para poder asegurar ejecución de calidad, pero lo fundamental es esos 17.000 millones ya existen, ¿no? Es decir, cómo se prioriza lo que va a hacerse con ese presupuesto. Creo que es un tema nuevamente fundamental a considerar. Y un tema que creo que como desde el punto de partida debiera de tomarse en consideración es si lo que va a haber es un ministerio donde entran unidades ejecutoras, desde el inicio debiera tener creado su OEGEP, no recuerdo qué quieren decir las siglas, y debajo del OEGEP un PMO. Previo, antes de que se vayan ingresando cualquier unidad ejecutora, de manera que desde el inicio puedan ir incorporándose prácticas, buenas prácticas en la ejecución. Eso de entrada lo único que aseguraría es que puedan ganarse eficiencia,
en la ejecución, en lo que sea posible, pero de ninguna manera asegura que se resuelve el problema de tener, digamos, servicios de infraestructura de calidad hacia adelante, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Hablemos de plazos. La ley de creación del Ministerio de Infraestructura señala que será implementado en un periodo no mayor de 2 años, tras la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones. El ministro de Transportes y Comunicaciones opina que el nuevo ministerio entraría en funciones en enero 2025, lo cual es dudoso. ¿Qué efectos puede acarrear el lanzamiento de este nuevo ministerio sobre la menguada capacidad de gestión y de control del gasto en obras al abrir una transición compleja que además coincide con un año electoral? Es una muy buena pregunta. Definitivamente cambios estructurales van a significar un frenón en algunas unidades ejecutoras. Se puede mitigar, pero hay que alinear los incentivos finalmente para que Provías Nacional y Provías Descentralizado puedan seguir operando de la manera correcta, bueno, relativamente correcta, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber acá un tránsito bastante organizado. 2 años es un tiempo bastante prudente, porque como estábamos discutiendo, existen muchas condiciones habilitantes que todavía no están siendo mencionadas en la norma y que probablemente no se puedan desarrollar todas en una norma. Entonces sí es importante que haya un acompañamiento, yo sí creo, de expertos internacionales, y además también hay que tomar casuística de los mismos expertos acá, de proyectos exitosos y también proyectos que han tenido problemas, para no precisamente repetirlos. Algo importante que se me pasó mencionar en otro momento era de que para corregir, ¿no?, si es que ya decisión se llega a concretar, es que el Ministerio de Infraestructura sí tiene un tema de rectoría respecto de herramientas, formulación en lo que es el ciclo de inversión, no tal cual está redactada la norma. Entonces eso no significa una duplicidad, sino una triplicidad en el fondo, ¿no? Porque vas a tener al MEF con su dirección de programación multianual, vas a tener al MTC en lo que era su dirección de caminos y ferrocarriles, pero que ahora está entre la dirección de políticas y Provías Nacional, que tiene sus manuales de diseño de carreteras, el tema de seguridad vial. Entonces, esta norma va a significar no solamente la creación de ministerios, sino la modificación de muchos ministerios en simultáneo. Entonces sí hay que medir esto, porque sí puede haber, si no es correctamente llevado, un impacto negativo en el tiempo o en la ejecución de sus funciones propias durante el proceso de transición o fusión. Se me viene a la cabeza, esto es una especie de arca de Noé, entonces. ¿Cómo puede funcionar? Álvaro, las APP, asociaciones público-privadas, están funcionando y este año se proyecta concesiones por montos importantes tras varios años de parálisis, tanto en APPs como en obras por impuestos. ¿Por qué se ha impuesto, al contrario, el modelo de gobierno, acuerdos de gobierno a gobierno acompañados de obra pública, que provoca estrés fiscal y además no asegura la operación y el mantenimiento a largo plazo? Efectivamente, muy importante la dinámica que ha tomado ahora la adjudicación de nuevas APPs. Lo fundamental en realidad a ver hacia adelante es que esas adjudicaciones efectivamente entren de manera rápida a las siguientes fases, ¿no?, que vayan a las siguientes fases. Y eso depende de una serie de factores que ya no controla Proinversión, que controlan los propios ministerios, otras entidades del Estado, y que es importante de mirar, ¿no? El problema que hemos tenido a lo largo de los años es que como esas dificultades que hay posteriores a la adjudicación alargan mucho los procesos, se termina echando la culpa al instrumento de la APP. Y en el fondo lo que ha terminado sucediendo es que se comienza a privilegiar obra pública en algunos casos sin haber hecho el análisis de fondo de lo que se llama el valor por dinero. El valor por dinero es básicamente un análisis de ver cómo reparto los riesgos y a quién se los asigno. Cuando uno ve los riesgos de ejecutar una determinada obra, un determinado proyecto de infraestructura y los analiza de quién está en mejor capacidad de enfrentarlos, si es sector público o privado, y los reparte bien, en esa distribución hay una ganancia de valor. Eso es lo que se llama el valor por dinero.
Y ese análisis, lamentablemente, no lo hemos estado haciendo. En el Perú, digamos, lanzamos en el año 2013, me parece, 2012, 2013, la obligatoriedad de hacer valor por dinero. Y a los meses simplemente retrocedimos diciendo es muy complejo, muy difícil, no hay la información para hacerlo. Y algo de eso se incorporó en el proceso, pero no se volvió a retomar esa disciplina de análisis, ¿no? Entonces, hoy se está privilegiando ir por obra pública. En realidad, en el fondo, no hay más que dos opciones, ¿no? Es o obra pública o APP. Y dentro de obra pública, o gobierno a gobierno, que es darle a un tercero la ejecución, o obras por impuestos, que es darle a un privado la ejecución. Por eso obra pública, ¿no? El análisis de qué cosa va por cada lado tiene que estar muy bien sustentado, porque eso en la práctica es lo que al final puede generar un valor que se refleja en la calidad de los servicios de infraestructura. Eso creo que es lo central que hoy día sigue faltando. Leoni, continuando con este tema, ¿tú estarías de acuerdo en el desarrollo o con el desarrollo de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima en la modalidad de acuerdo de gobierno a gobierno, obra pública, y con la operación y mantenimiento de todo el sistema de transporte masivo subterráneo a cargo de una empresa o entidad pública? De todo difícil, porque hay una parte que ya está en manos de concesionarios. Bueno, de todo lo que sigue, será todo lo nuevo, sí, de todo lo nuevo. Que se escucha fuerte. Sí, a ver, la respuesta es no. Es curioso porque los G2G y los gobiernos a gobierno se han hiperidealizado con el tema de Panamericanos. Panamericanos no suponía infraestructuras lineales, que suponen intervenciones en vías, romper tuberías de sedapal, encontrarte con líneas de fibra óptica, tuberías de gas, en fin. Ya está pasando hoy día con los acuerdos de gobierno a gobierno que se están enfrentando a las mismas dificultades de contraparte que tienen las APPs. O sea, tanto el nodo, digamos, el PMO del gobierno a gobierno como las concesionarias necesitan tener contrapartes solventes en los ministerios respectivos para tomar decisiones, hacer las expropiaciones, dar las licencias, hablar con las municipalidades, hacer los cerramientos, en fin. No hay ninguna razón para ir por el camino de gobierno a gobierno, absolutamente ninguna. Porque además el camino de gobierno a gobierno te estresa fiscalmente, como lo has dicho tú, primero, y segundo, no te da ninguna garantía de una operación de mantenimiento eficiente. Si yo construyo y yo te voy a hacer toda la ingeniería de una infraestructura X, me garantizo que sea lo más eficiente posible cuando la voy a operar yo mismo. Me garantizo que no haya sobreinversión, de que sea lo más eficiente en términos de consumo de energía, en términos de consumo de agua, en fin, todo. Entonces, lo mejor para el país sería continuar con las APPs en las líneas 3 y 4 como estuvo previsto inicialmente. Por alguna razón inexplicable, esta discusión se abrió y se terminó decidiendo que fuera gobierno a gobierno. Me parece una pésima idea, ¿no? Y bueno, si deciden finalmente ir por ese camino, lo que sí es fundamental es que relativamente rápido se licite la operación de mantenimiento. Porque si no, corremos el riesgo, lo hablaba hace poco con el ministro de Educación a raíz de las escuelas del Bicentenario, de tener infraestructuras maravillosas, pero que 5 años después se caen a pedazos porque nadie las opera y las mantiene de manera adecuada, con lo cual se pierde el tema del servicio, que es lo que menciona Álvaro, que es lo relevante, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho es esta idea medio extraña de crear una especie de Corpac de manejo de las nuevas líneas del metro. Me refiero a la operación y el mantenimiento. Sería un gran empleador que no va a poder operar ni mantener nada. Tirar plata al tacho. ¿Tú qué piensas de esto? Claro. Digamos, hay dos cosas a considerar, ¿no? O sea, por un lado, hay proyectos que de por sí, por su naturaleza, son bastante más complejos de analizar. Y estos precisamente tienen que ver cuando estamos hablando de proyectos que tienen que enfrentar riesgos geológicos o riesgos de trabajar dentro de una ciudad. Entonces, por ejemplo, los metros son siempre proyectos complejos. Y lo que creo que hemos hecho en nuestro país es llevarlos de un lado a otro, de que sean APP, que sean gobierno a gobierno, que eventualmente sean gobierno a gobierno con APP posterior, sin haber terminado de hacer los estudios primero, ¿no? Y creo que es como poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Uno tiene que tener los estudios hechos, finalizados, completos, tener una capacidad de poder definir, bueno, acá hay estos riesgos,
y son inmanejables para un privado, voy por gobierno a gobierno o por obra pública directa si es que hubiera la capacidad de hacerlo, o me voy por APB si es que puedo trasladar esos riesgos al privado. Creo que ese análisis hasta ahora, después de tantos años, no está completo. Y ese es un problema enorme porque refleja lo que estamos viendo en la ejecución de la línea 2. Al final demora un montón una serie de temas que debieron de haberse evaluado y previsto al momento de hacerse el primer diseño del proyecto. Pero serían los mismos problemas en caso fuera una obra pública. Totalmente. Y quizás hay una salida distinta. ¿Por qué no pensar en acuerdos de gobierno a gobierno con APPs? O sea, no está prohibido, está permitido. No sería estresante fiscalmente. Y de esto ha opinado el Consejo Fiscal, así que no es que se me esté ocurriendo a mí. Es evidente que la caja no da para esto, es muy grande. Entonces, ¿por qué este temor a hacer gobierno a gobierno con APP cuando quizás sería la combinación ideal? No, es la combinación ideal. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. En el caso, bueno, Chinchero probablemente no es ahorita el mejor caso, pero la concesión de la operación era, bueno, en algún momento se pensó que podía, digamos, gestiones anteriores que podía hacerlo Corpac, pero claramente tiene que ser operado por un privado. Y lo mismo sucede con las líneas de metro, si decida o no ser APP o G2G. En el caso de gobierno a gobierno, creo que sucede que en el caso ferroviario, lamentablemente, la capacidad de los gestores de infraestructura en el país es bastante limitada. Ya, entonces, para ser administradores contractuales inclusive de una APP, me atrevería a decir que es bastante limitada. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener un gobierno a gobierno? Si es que tú contratas un gobierno a gobierno que no sea solamente de asesoramiento, sino que tome decisión. El tema de los G2G, gobierno a gobierno del Ministerio de Transportes, es que han sido de asesoramiento. Entonces, y como no ha habido una contraparte ni una gobernanza adecuada, lamentablemente han habido problemas. Si es que tú aseguras eso y además reduces el margen, tiene que haber un reemplazo ahí de funciones y de competencias porque lamentablemente no hay ferroviarios en el país. Hagamos un conteo de cuántos ingenieros ferroviarios, hay pocos. Entonces, y todos están en un área que ha sido el ATE, ahora es ATU, y que ya tienen algunos vicios de lo que ha sido la experiencia del contrato de línea 2, que no necesariamente ha sido la mejor experiencia. Entonces sí creo que hay espacio para poder explorar en los gobierno a gobierno, pero obviamente las finanzas son las que van a mandar ahí, ¿no? Entonces gobierno a gobierno con APP podría ser una buena fórmula. A ver, yo creo que primero no veo cómo lo que dice Paola es posible de que tengan la competencia completa los gobiernos con gobierno, porque al final siempre necesita la firma de un viceministro, un director general, es un tema que tiene que ver con la forma en que está ordenada nuestro sistema legal completo, ¿no? Entonces no es que se lo puedas dejar y tú encárgate y me cuentas después cuánto salió la cuenta. Y sí me parece bien tener un gobierno a gobierno que se encargue end-to-end, digamos, de punta a punta, pero no para contratar un constructor A y después un operador B. A mí la idea de tener un constructor que después, que él contrata, o sea, un operador que él contrata, licita la construcción y después opera, me parece que genera la mayor cantidad de eficiencias posibles. Porque nuevamente, cuando tú vas a vivir en la casa que estás construyendo, la construyes mucho más eficientemente que cuando construyes una casa para venderle para que alguien más viva ahí. Ahora, hablemos de otro tema que es muy importante para los peruanos, el tema del agua. La ministra de Vivienda declaró hace poco que al culminar el 2023, cerca de 600.000 peruanos ahora tienen acceso a agua potable y saneamiento, y que ha entregado 270 nuevas obras el año pasado. Para ser precisos, tener alguna forma de acceso a agua sin calidad, no clorada, por horas, eso no es un cierre de brecha. Y en el periodo 2019-2023 se devengó 19.000 millones de soles. La brecha de agua prácticamente no se ha movido. Sin embargo, en el mensaje presidencial se proclamó con energía que no se privatizará el agua. Leoni, ¿qué se podría hacer para lograr resultados? A ver, yo creo que el caso del agua es un escándalo, ¿no? Para mí es el principal problema que tiene en términos de servicios públicos este país. Me parece que es como habilitador mínimo de derechos humanos elementales. Y ya el Perú ha tomado 2 o 3 créditos, no sé, para reflotar estas empresas que se gastan los créditos y no pasa nada, ¿no?
yo creo que ahí se requiere una reforma súper profunda. O sea, hay que pasar de tener las 50 y tantas empresas que tenemos hoy día, que son empresas que no tienen ninguna capacidad de gestión, a tener probablemente unas 4 o 5 macroregionales grandes con capacidad de gestión, con un rol rector, digamos, mucho más relevante de parte de quien quiera que esté a cargo del tema de saneamiento, en el gobierno central. Pero lo que tenemos ahorita es inconducente, la cantidad de agua que se pierde, las mermas, la falta de la mala medición. A ver, el principal problema que va a tener la costa del Perú en los próximos años va a ser de escasez de agua. Y no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? Y la mirada de preinversión, de hacer desaladoras, en fin. Hay una política de agua, estamos midiendo cuánto vamos a necesitar, dónde, en función de las distintas actividades económicas. Y en función de eso tenemos un proyecto de desaladora, o un proyecto de petar, o un proyecto de esto, o hacemos reusos, o... No, lo que hay es un montón de proyectitos y se gastan 5 soles acá y 10 soles allá. Entonces, nuevamente, para mí el tema del agua es tan grande y está tan poco visto integralmente como este tema de infraestructura en general, ¿no? Y lo que tenemos ahorita es un desperdicio, botamos un montón de plata en inversiones que no tienen ningún impacto. ¿Y hay espacio para la participación privada en el suministro de agua? A ver, en Cuba, el servicio de agua potable lo maneja una empresa francesa, una concesión. En Cuba. Vamos, privatizar no... nadie ha pedido nunca privatizar el agua, hace muchos años se dejó atrás esa discusión, ¿no? Pero pensar en que espacios grandes del servicio, ¿no? Partes del servicio, pueden ser concesionadas, o regiones de la enteras. de tratamiento, la distribución, la parte de generación del agua. O sea, es igual que en electricidad tiene la generación, la transmisión y la distribución. Bueno, en agua es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Se podrían concesionar pedazos enteros? Por supuesto que sí, con contratos a largo plazo, con indicadores de calidad que permitieran ir viendo mejoras. Y metas tarifarias. Y metas tarifarias, claro. Y metas de cobertura. Y de metas calidad, tarifarias, ¿no? Para abaratar el agua. Sí. No para encarecerla. Es al contrario de lo que los clásicos enemigos de la privatización, el agua no es negocio, bueno, no hay agua. Cuando escuchen decir que algo no es negocio, no hay eso que dicen. Bueno, para terminar, queda poco tiempo antes de ir a un corte, Paola, cambiemos de tema. El transporte público masivo. Un decreto de urgencia propone redistribuir riesgos y modificar el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión de los buses del Metropolitano, el sistema de corredores segregados llamado COSAC. ¿Qué opinas de esto? ¿En qué está? A mí me parece una propuesta bastante temeraria porque claro que no queremos que el servicio deje de funcionar, pero modificar por decreto de urgencia un contrato de concesión, redistribuyendo riesgos, modificando el equilibrio económico financiero, es abrir la puerta a que después, cuando suceda alguna otra tragedia en otro contrato, se haga lo mismo. Entonces, existen ya propuestas y margen de gestión de parte de la Autoridad de Transporte Urbano que podría utilizar para poder dar oxígeno mientras renegocia los contratos, porque lamentablemente en el caso de estos contratos hechos por la Municipalidad de Lima en su momento, no han tenido, primero que no tuvieron el aval del MEF en su momento, de ahí han tenido una serie de modificaciones y ahora estamos viendo los resultados. Además que hay que ver algo muy importante, el perfil del concesionario es el perfil que necesitamos ahora para el transporte 14 años después. El tema del contrato de concesión de COSAC es que ya la vida útil de los buses ya caducaron y formalmente la operación no empieza por contrato. Entonces, y no existe una cláusula porque los contratos eran por 14 años. Entonces hay que hacer una evaluación mucho más integral. Yo sí creo que se tiene que dar una especie de oxígeno. El contrato no ha empezado todavía. Todavía no ha empezado. Porque depende de la ampliación norte. Que no termina. Exactamente. Entonces solamente cuando se entregue eso va a empezar y vas a tener un contrato iniciándose con flota caduca. Entonces, vuelvo al tema. ¿Un decreto de urgencia es la solución o es simplemente una forma de, digamos, salir del paso? Veamos el tema de manera estructural y además sí tratemos de evitar de que el servicio se descontinúe. Yo no sé si es cierto, pero escuché el comentario que el problema por el cual no reciben la obra del llamado Corredor Norte es que las plataformas de recepción de pasajeros están a un nivel demasiado bajo para la altura de los ómnibus y la gente se caería. O sea, es así de ridícula la situación.
Sí, en efecto. Sí hay problemas serios de infraestructura, pero yo también ahí tengo una posición. Si EMAPE falló en su momento, el supervisor falló en su momento, el contratista falló en su momento. Eso fue la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su momento sí, pero si tenías un convenio firmado, recíbelo y hazte cargo. O sea, finalmente soluciona el problema. Ya después te ves con la Contraloría quién fue el responsable. Pide los recursos y soluciona el problema, pero no puedes estar 2 años con la misma cantaleta de las observaciones del tramo norte. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Leoni, en el caso de Chinchero, del aeropuerto Chinchero, se trata de terminar o de dar fin a un contrato dentro de un acuerdo de gobierno a gobierno que fue contratado a suma alzada, pero sin plantear una salida real al problema. Es como tratar de terminar porque no funcionó, reemplazar con un nuevo constructor en el acuerdo de gobierno a gobierno, y ¿qué va a pasar? ¿Le van a reconocer los mayores costos? ¿Ya no va a ser a suma alzada? Me parece que legalmente no le pueden reconocer los nuevos costos. Y entonces volverían a firmar un contrato a suma alzada por el saldo que dicen que no se ha usado. O sea, a ver, si no entregan al valor que pactaron en su contrato, van a tener que ser penalizados. Así es. O sea, el Estado peruano contrató a X que le construya un aeropuerto. Si no le entregan ese aeropuerto a X, el que se comprometió está en incumplimiento de contrato. Para mí es así de sencillo. Me encantaría que hubiera otra solución, pero legalmente no veo otra salida. Yo ahí tengo algo para complementar. Claro. Efectivamente, y además ya la Junta de Administración de Disputas se ha pronunciado sobre los temas de controversia respecto del diseño. Entonces, si es que hay una pretensión de presupuesto adicional, que se vea en la vía arbitral, ¿ya? Pero esto no puede paralizar el proyecto. Lo que correspondería es que se le dé al segundo que quedó en la lista. Porque esto de estar reduciendo el tamaño del proyecto para que el contratista lo vea, tendríamos que hacer un análisis integral económico si es que esto es más económico que el segundo postor que ofertó, lo cual estoy totalmente segura de que no va a ser el caso. Entonces, acá se está dilatando una decisión que en realidad está clarísima desde hace mucho tiempo. Y lo otro es que tampoco se está viendo el tema del equipamiento del aeropuerto. Y esto ya a la PMO en algún momento se la estaba encargando, no se firmó la adenda. ¿Cuál es el planteamiento del ministerio al final, ¿no? Eso sí también se tendría que ver. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico? Yo espero, primero, de que se actúe de acuerdo al contrato y de acuerdo a las normas que están en él. Entonces, por ejemplo, que se le dé al segundo, si es que hay esta controversia, que se vea en la vía arbitral. Segundo, el contrato, si no estoy equivocada, de la PMO, creo que tiene unos cuantos meses más para que se caduque. ¿Se va a prorrogar o no se va a prorrogar? Porque obviamente hay un retraso en la obra. Y tercero, el Ministerio tiene que hacer clara ya la decisión respecto del equipamiento, porque Corpac no se puede hacer cargo. Corpac no puede hacerlo ni siquiera a través de un convenio de administración de recursos, porque no tiene la experiencia. Lo correcto hubiese sido que se le encargase a la PMO de manera integral para que pueda hacer la procura, y de ahí, de manera paralela, obviamente no tenías por qué terminar eso, entregarlo en concesión la operación. No, porque ya estamos muy tarde para meter el equipamiento en la concesión de operación. Es bien complicado, ¿no? Porque el segundo en cuestión tendría que aceptar, completar, terminar el aeropuerto con lo que queda de no utilizado del presupuesto original. Y podría ser que las cifras ya no cuadren porque han pasado bastantes años. Creo que es un tremendo problema. Y el problema es que el Cusco se va a quedar probablemente por un tiempo sin un aeropuerto moderno. Álvaro, el Ministerio de Infraestructura manejará las obras públicas a cargo del gobierno nacional, pero las obras públicas a cargo de los gobiernos subnacionales, que manejan nada menos que 2/3 del presupuesto de obras, seguirán bajo la gestión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los que presentan los mayores problemas de gestión. ¿Para qué sirve entonces esta propuesta? Efectivamente hay un tema que no suena nada popular, pero es necesario nuevamente centralizar el presupuesto. Y yo lo pongo con todas sus letras. Es necesario que nuevamente vaya la porción central de las obras principales
al gobierno nacional y que sea manejado de forma más centralizada. Digamos, creo que no hay otra manera, estamos hiper fragmentados en términos de la ejecución. Y en la práctica el problema, de nuevo, no es solo de baja ejecución, sino lo que decías, que se ejecuta con mala calidad, es decir, con mala selección. Entonces, la priorización de la que hablaba antes tiene que ir no solo a nivel nacional, sino que debería de ir para todo el presupuesto. El PENISC, por ejemplo, ¿cuántos proyectos contempla que están en los otros niveles del Estado? Ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué tan digamos estratégico es? ¿No? Ese es el tema central. O sea, para que haya una planificación estratégica, en el fondo tienes que contemplar todos los niveles y alguna forma de que esa planificación y priorización sea mandatoria. El PENISC, de nuevo, convive hoy todavía, a pesar de que es un instrumento fundamental, una enorme iniciativa, muy bueno que se haya hecho digamos, la segunda versión y que se siga avanzando en ese sentido, pero tiene que tener dientes, ¿no? O sea, tiene que tener dientes desde el punto de vista de alguna manera tiene que ser mucho más difícil que haya proyectos que se ejecuten por fuera, que surjan de un momento a otro, de un día para otro, y que los propios ministerios los promuevan, que no están contempladas en esa priorización, y que por otro lado, además, hay algunos proyectos que están priorizados y que no se ejecutan, que de nuevo es una falta de dientes de la herramienta. Entonces, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Centralizar un poco el presupuesto y por otro lado esta toma de decisiones y la priorización con el PENISC como instrumento fundamental tienen que pasar a tener un nivel de ser más mandatorios, ¿no? Desde el punto de vista de qué cosas se ejecutan. Y Leoni, no hemos hablado sobre proinversión. ¿Cómo ves la labor que viene desarrollando yo creo proinversión? que José Salardi y el equipo que... En realidad, José, creo que su principal mérito ha sido que ha reactivado el programa de concesiones y también el de obras por impuestos, básicamente con el mismo personal de proinversión, que hoy día tiene un nivel de entusiasmo con su trabajo que no tenían hace 3 años. Y creo que eso es un gran mérito de parte de José, ¿no? Lo que me tiene contenta es que la versión inicial de este proyecto de Ministerio de Infraestructura hablaba de absorber también proinversión y absorber la ESI del Ministerio de Economía. Con lo cual nos íbamos a quedar sin un seguimiento de dientes que tiene la ESI, no para todos los proyectos, pero sí para los grandes, y que no solamente de infraestructura, de minería, de otras cosas, pero además corríamos el riesgo de que proinversión se volviera a pasmar, ¿no? Entonces, felizmente lo han sacado, ¿no? Gonzalo, si me permite, hay 2 cosas que quiero dejar ya, que me tienen preocupada. Uno son los anuncios gigantes. Vamos a construir un tren de Lima a Barranca, otro de Lima a Ica, otro de acá y otro allá, y las cosas más fastuosas del mundo, cuando todavía no se ha firmado la adenda para hacer el puente de Santa Rosa. O sea, yo creo que tenemos una cantidad de problemas por resolver tan grande que está buenísimo que el ministerio esté pensando en cosas grandes a futuro, pero tiene que tener un equipo de gente que esté resolviendo lo chiquito. Porque ¿quién va a venir a tomar proyectos gigantes si la evidencia nos demuestra que los problemas chicos no paran de presentarse? Se ha hablado del tema de la ampliación del metropolitano, del contrato de COSAC, te acabo de mencionar el puente de Santa Rosa, y de esos hay 100 millones. La conexión de los nuevos puertos del Callao con la ciudad, el antepuerto que no sale. Vamos, la lista son 600 cosas no resueltas. Y seguimos dando anuncios y anuncios y anuncios. Entonces, sí creo que hay que armar un task force de resolución de problemas, de lo que ya tienes, del stock. Hay que limpiarlo, hay que tener una mega ESI, digamos, ahí resolviendo. Y lo otro es un llamado al nuevo Contralor. Yo realmente confío que el nuevo Contralor venga con aires nuevos, con una mirada de facilitación, no con una mirada penalizadora, atemorizadora de los funcionarios públicos, que venga con una claridad entre la diferencia entre la negligencia, el dolo y el error, que es superhumano, ¿no? A ningún gerente general lo votan por cometer un error de una empresa. Acá
la Contraloría te manda al Poder Judicial, ¿no?, en procesos interminables. Entonces, es súper importante tener una Contraloría que haga el trabajo que tiene que hacer y que no paralice cada decisión que se toma en el sector público, porque si no estos problemas van a seguir creciendo y creciendo. Bueno, quedan pocos minutos y quería pedirles a cada uno de ustedes unas palabras finales para sacar lecciones de lo que hemos conversado. Bueno, Paola. sí. Primero, que este Ministerio de Infraestructura incorpore el ecosistema completo de la gestión de infraestructura. No solamente quedarse en la parte organizativa no es suficiente. Lo otro es que para evitar los problemas de corrupción tenemos que recurrir a la sistematización de información. No, mientras más transparente es la información, menos margen tenemos para decisiones discrecionales o tenemos más herramientas para poder fiscalizarlo. Y esto no lo digo solamente en un contexto, digamos, regular, sino ya con la inteligencia artificial encima. Prácticamente con inteligencia artificial podríamos reemplazar todos los comités de selección si es que tuviésemos, podemos tener información de contratos privados de ingeniería sistematizada que puede servir, pero que el Estado también haga lo propio para que podamos hacer uso de estas herramientas y dependamos menos de la discrecionalidad. Entonces, digamos, invocaría que este nuevo ministerio tenga un poco más de innovación y que se le dé dientes para poder cambiar la gestión de infraestructura si es que esa es la decisión. Álvaro. Sí, bueno, creo que hemos tenido una serie de iniciativas en los últimos años para mejorar los procesos, para de alguna manera definir los mandatos, aunque todavía por ahí siempre escucho lo mismo, menciona Leoní, es bastante claro que hay superposición enorme de mandatos y falta de claridad. Y hemos tenido también varios intentos de o diseñar nuevos instrumentos, y el Perú tiene hoy una larga lista de instrumentos disponibles más grande que creo que en cualquier otro país. Podemos hacer gobierno, APP, podemos hacer obras por impuestos, cosas que no existen en otros lados. Y también se ha tratado de iniciar una mejora de eficiencia. Donde creo que nos ha faltado, que es el pilar central, es en este tema de la gobernanza, de la toma de decisiones sobre la infraestructura. Y en la toma de decisiones sobre la infraestructura están muchas veces los problemas que tratamos de resolver en los otros niveles. Creo que tenemos que de una vez digamos, comenzar a mirar ese tema y tratar de ponerle algo de orden al nivel en el que tiene que estar, que no es la parte operativa de la ejecución de las obras. Y Leoni, por favor. Yo, una última idea de cara al ministerio, es que creo que vamos a tener que innovar en la estabilidad de sus viceministros. Porque si le vamos a dar esta relevancia a un Ministerio de Infraestructura, no podemos tener ministros, viceministros y directores generales cambiando cada 3 meses, cada 6 meses o lo que fuera. Que al ministro le den vueltas cada 3 meses, si quieren, pero los viceministros creo que deberían tener un periodo fijo, tener ciertos requisitos para poder tener continuidad en el tiempo. El trabajo de infraestructura no es un trabajo de meses o de un año, son trabajos que requieren una mirada de más largo plazo. ¿Crees que hay un riesgo de que el próximo gobierno, por ejemplo, Escobita Nueva, retroceda o simplemente deje de lado este ministerio? Porque suele suceder. Bueno, o este mismo gobierno, porque... De repente el próximo año anuncia algo nuevo. Porque, nuevamente, si no tienes claridad sobre el tamaño del bosque, los tipos de árboles, empiezas a talar uno por acá, otro por allá, y estamos haciendo eso. Se acaba de aprobar una delegación de facultades sobre temas de APPs, temas de obras por impuestos. Ha salido un paquete de decretos legislativos hace unos meses también sobre el mismo tema. Se crearon estas OGPs, en fin. Estos van a quedar en los ministerios y ya no van a haber infraestructura, sino que van a ser rectores y normativos. Esos van a ser tus contrapartes para las APPs. No queda claro. O lo vamos a pasar a Preinversión, y a Preinversión le vamos a dar facultades de seguimiento de las APPs, como también se insinúa en la delegación de facultades. Yo no tengo ninguna claridad de cómo está pintado el cuadro completo. Voy viendo un pedacito por aquí y un pedacito por allá. Me gustaría tener más claridad del cuadro completo, para así opinar de una manera más informada. Es curioso, pero si no recuerdo mal, entre las funciones atribuidas al nuevo ministerio está la de resolver discrepancias, que es juez y parte, eso es absurdo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, ha sido muy aleccionador escucharlos. Creo que tenemos el enorme reto de siempre por delante, con un nuevo instrumento. Y la solución pues no es gastar rápido
sino más bien gastar bien. Y eso no funciona, hasta ahora no se logra en el país. Por otro lado, el caso del puerto de Chancay es muy ilustrativo. Es una idea privada empujada por personas que han tenido una persistencia notable, han logrado sacar adelante un proyecto con inversión privada. El Estado no ha intervenido en lo más mínimo. Y esto está terminándose en un plazo breve, menos de 5 años. Si fuera una obra pública, probablemente estaría en el 2040. Lo que no puede suceder ahora es que el puerto de Chancay se vuelva una especie de puerto extraordinariamente moderno, rodeado de pueblos muy pobres o de poblaciones pobres. Ahí hay un trabajo enorme que hacer y deben dejar que eso lo haga el sector privado. De escuchar el mensaje con tanto ofrecimiento, yo creo que sería mucho más realista abrir paso al sector privado. El sector privado tiene que jugar un mayor rol, genera el 80% del producto, el 80% de los impuestos, el empleo formal. Entonces, el sector privado está apto y listo para participar más. Y eso debiera ser una tarea de todos nosotros y también el gobierno debiera comprenderlo y abrir paso, que además le va a convenir porque va a poder lograr algo y mostrar algún resultado. Creo que podemos ser optimistas respecto al futuro y ojalá que el Ministerio de Infraestructura dé algún fruto, aunque es bastante compleja la idea. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas Gracias, noches. Leoni, Álvaro y Paola, y buenas noches.